La tercera y última ponencia de esta jornada me refiero a la intervención del profesor Luis Inarra. Él es docente titular de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos en la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba. Es docente de Derecho Constitucional en la Maestría Pública del Alto. Perdón. A ver. Permítanme un segundo. Justo les pedía que por favor mantengan sus micrófonos apagados para que no hubieran este tipo de interrupciones. Decía que es además docente de Derecho Constitucional en la maestría de la Universidad Pública Siglo XX. También es docente en otras universidades y miembro del Instituto de Estudios Internacionales de Bolivia, IDEI. Es abogado, diplomado en docencia universitaria, postulante a magíster en defensa legal del Estado, diplomado en Derechos de los Pueblos Indígenas y Autonomías y también diplomado en Gobernabilidad y Gerencia Política. El profesor Luis Inarra además nos honra como miembro de la sección boliviana de Latin Juris y el tema que abordará el profesor Luis Inarra son los derechos políticos. Estimado Luis, muy buenas noches, bienvenido. Ofrezco disculpas por siempre el tiempo nos juega un poco en contra, hemos tratado un poco inclusive de controlar de que las preguntas no se extiendan demasiado, pero de todas maneras estamos con esta predisposición de escucharte por el tiempo que tú hayas preparado para esta ponencia. Bienvenido, estimado Luis. Muchas gracias, querido Damián. Un saludo para ti, un saludo para todos los que están en esta aula virtual. Para mí es un placer siempre ser tomado en cuenta por Latin Juris. Es muy lindo lo que están haciendo, socializar el conocimiento, democratizar el conocimiento jurídico. Es importante que en tiempos de pandemia estemos conectados en lo posible, ¿no? En una situación tan complicada como están viviendo en nuestros países, la humanidad entera. Y entonces creo que el continuar con la academia es pues de por sí mismo ya loable. Les mando un saludo desde Cochabamba, Bolivia, que es la ciudad donde resido. Y bueno, entiendo que aquí hay hermanos, hay compañeros, hay personas de distintas nacionalidades en Latinoamérica. Entonces a todos les mando un saludo. Para esta ocasión, mi amigo Damián me ha pedido que prepare una exposición en torno a los derechos políticos ante el sistema interamericano de derechos humanos. Bien, he preparado unas 2 diapositivas, simplemente me van a servir como, podría decirse, didáctica, apoyo, para que ustedes puedan principalmente ubicarse en lo que vamos a hablar o vamos a dialogar, ¿no? Bien, tenemos ahí la carátula y nos vamos directamente a ya el contenido. Voy a hacer cita principalmente de 3 casos. Voy a referirme a 3 casos y a una posible o una futura opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los 3 casos que voy a comentar son el caso Yatama versus Nicaragua, el caso Castañeda Goodman versus México y el caso Petro versus Colombia. Más o menos están puestos en orden cronológico. Los 3 nos van a ayudar a explicar los derechos políticos y cómo la Corte los interpreta y cómo los ha establecido y regulado en su jurisprudencia. En tal sentido, aquí tenemos 4 disposiciones, 4 artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, el 8, el 23, el 24 y el 25, que como ustedes van a poder observar, en los 3 casos que he hecho alusión, de alguna manera se refieren a esos casos se refieren a estas disposiciones normativas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bien, entonces, vamos a comenzar. Ustedes ya tienen ahí el contenido de las 4 normas y por lo general, cuando la Corte ha tratado y ha establecido la violación de ciertos derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos, estos 4 artículos han estado ahí presentes. Alguno quizás no, pero por lo general sí. Bien. El artículo 8 nos habla precisamente de las garantías judiciales que toda persona debe tener y que el Estado debe asegurar, ¿no? Garantías debidas,
las relacionadas a un plazo razonable, a todo lo que se concierne como debido proceso, a un juez competente, independiente, esto es muy importante, pues independiente, que voy a hacer alusión luego cuando hable de la posible opinión consultiva, la futura opinión consultiva sobre un derecho político o una interpretación del artículo 23, que es una consulta que ha planteado el Estado de Colombia y que tiene una relación muy directa con mi país. Creo que todos o la mayoría de ustedes conocen muy bien el caso de una sentencia constitucional en Bolivia sobre la reelección del expresidente Morales. Un juez imparcial, la presunción de inocencia es parte de las garantías judiciales, así lo establece el artículo 8. Es un artículo bastante extenso en su redacción, pero digamos estos son los 4 puntos esenciales, neurálgicos que contiene. El artículo 23, propiamente dicho, ya es el que establece 3 incisos. Primero, el de participar, el que el ciudadano puede participar en la dirección de los asuntos públicos, ¿no? De manera directa o por medio de sus representantes. Asimismo, puede participar todo ciudadano, tiene el derecho de votar y de ser elegido también en elecciones periódicas y auténticas. Esto todo lo que configura el sufragio universal. Y por último, tener acceso a funciones públicas en el país en condiciones generales de igualdad. Hay un segundo inciso en el artículo 23, que no está aquí enunciado, pero que nos habla de las posibles limitaciones al ejercicio de estos derechos, por razón de edad, por razón de sexo, por razón de, condena penal u otras, ¿no? Entonces, eso más es lo que contempla el artículo 23. El artículo 24 nos habla de la igualdad ante la ley, que todos somos iguales ante la ley, y que aquí se establece, como una especie de conexión con este principio, la prohibición de discriminación, ¿no? Y que por lo tanto el Estado debe proteger por igual a todos los ciudadanos, sin discriminaciones, valga la redundancia. El artículo 25 ya precisamente nos habla de la protección judicial, de que todas las personas tenemos derecho a un recurso sencillo, rápido, un recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes. Bien, dado ya esta explicación normativa, vamos a referirnos a los 3 casos que hemos hecho alusión, porque considero que son casos que nos van a servir para entender cómo la Corte ha resuelto, podría decirse, casos muy importantes. El Yatama Nicaragua podría decirse que es uno de los casos más sobresalientes. Los 3 son sobresalientes, pero el Yatama, por haber sido un poco más antiguo, de inicios de siglo, tiene, digamos, una particularidad porque es un caso que constantemente la Corte cita o hace referencia. En el caso Yatama, y voy a ser muy sencillo en la explicación, en el caso Yatama, una organización política, principalmente compuestos por pueblos indígenas, grupos indígenas, personas que se identificaban con el sector indígena en Nicaragua, lograron constituir una organización política llamada Yatama, ¿no? Y que precisamente para las elecciones en Nicaragua se había postulado, se había inscrito, pero que el Tribunal Electoral, el órgano electoral de Nicaragua, había inhabilitado esta sigla, ¿no? Supuestamente porque no se habría cumplido con una serie de requisitos. Entonces, a partir de ahí, quienes eran miembros de Yatama hicieron los reclamos pertinentes, acudieron a la sede administrativa pertinente, acudieron a la sede constitucional pertinente. Después de las elecciones recibieron las respuestas e incluso unas respuestas contrarias a sus expectativas, y pese a aquello, el Estado de Nicaragua nunca llega a reconocer a Yatama como organización política. En tal sentido, las personas miembros de esta organización, desde el punto de vista de la Corte Interamericana, sufrieron la vulneración o limitación indebida de sus derechos políticos. Consideraron
las víctimas, quienes formaron parte de esta organización política, que la no aprobación de su sigla y la falta de reconocimiento político de Yatama tuvo un doble efecto. El doble efecto es de que como organización política, como persona jurídica, no se le reconoció su existencia. No se le reconoció su existencia y tampoco como personas, es decir, naturales, quienes tenían todo el derecho de participar. Fíjense que esto directamente tiene que ver con el artículo 23 de los derechos políticos establecido en la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica. Fíjense entonces el derecho de participar, ¿no? El derecho de ser elegido o de ser elegidos y el derecho de participar en condiciones generales de igualdad han sido vulnerados. Esto lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Yatama. Sin embargo, pese a que pudieron acceder a ciertos recursos judiciales, el Estado no les brindó las garantías suficientes a los personeros de Yatama y tampoco la propia organización ya entendida como colectividad. No se les reconocieron las debidas garantías. De hecho, se vulneró el plazo razonable de los procesos en materia constitucional. De ahí que también acusaron los de Yatama que había cierta injerencia en el órgano judicial y por lo tanto, según los de Yatama, algo que no se llegó a demostrar y que la Corte indicó que no se demostró es que había una falta de independencia por parte de los jueces, algo que no se llegó a demostrar, pero que Yatama llegó a reclamar. Asimismo, el artículo 24 se habría vulnerado porque al no permitirles participar, se habría vulnerado el principio de igualdad ante la ley y sin discriminación, ¿no? Consideraron además, por ser indígenas, que se les había discriminado. Había, ahí podría decirse, una doble discriminación. La discriminación en el sentido de que como personas, como cualquier otra, no se les permitió candidatear ni participar en las elecciones, pero también por su condición de indígenas no se les habría permitido participar. Y por último, pese, como les dije, que hicieron uso de los mecanismos administrativos o los recursos administrativos y los recursos jurisdiccionales en Nicaragua, la Corte consideró que no había un recurso sencillo, rápido, ágil, es decir, efectivo, que garantice a Yatama como agrupación política y a sus miembros poder ejercer estos derechos, principalmente los del artículo 23. Bien, entonces ahí está el caso Yatama versus Nicaragua. Fíjense que estoy colocando estos tres casos porque nos vamos a, como ustedes van a poder dar cuenta, tienen que ver con estas cuatro normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Son casos que en cierto sentido se parecen, pero que tienen sus propias particularidades. Sin embargo, ahí, como vamos a poder observar, al final voy a hacer referencia a que cuando existen vulneraciones a los derechos políticos, por lo general, los gobiernos que están de turno son quienes vulneran esos derechos políticos. Es decir, derechos políticos principalmente de sus adversarios, de sus rivales políticos. El caso Castañeda Guzmán versus México, si no estoy mal, el año 2009, el señor Castañeda Guzmán decide o él presenta su postulación a presidente de los Estados Unidos mexicanos. Ahí el órgano electoral mexicano es el que, en este caso, lo depura de las listas de candidatos y por lo tanto no le permite participar en las elecciones, porque no habría cumplido un requisito el señor Castañeda Guzmán. ¿Y qué requisito?
que según la normativa electoral mexicana, todo aquel que desee ser candidato a presidente debe ser postulado por una organización política o partido político. Y este requisito no lo habría cumplido el señor Castañeda Guzmán. Él recurre de manera jurisdiccional, también hace uso de las acciones constitucionales pertinentes y también en tal sentido no llega a obtener una respuesta en un plazo establecido dentro o, digámoslo así, antes de que se den las elecciones. Ustedes saben que en materia electoral los plazos electorales precluyen, ¿no? Y fenecen. Hay este principio de preclusión en materia electoral y por lo tanto, una vez ya vencido un plazo, ya no se puede retornar atrás o no se puede reabrir lo que ya se habría cerrado. En tal sentido, el señor Castañeda Guzmán no llega a tener una decisión oportuna en cuanto a su caso, se desarrollan las elecciones y él tiene que recurrir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que años después llega a resolver la Corte Interamericana su caso. La Corte Interamericana, en el caso, nuevamente, si ustedes pueden observar, volvemos a las diapositivas anteriores. Ha observado que evidentemente ahí, ¿no? Pese a que no se le ha garantizado las debidas garantías, no se ha establecido un proceso, un plazo razonable, ¿no? Y por lo tanto se habría vulnerado las garantías judiciales. La Corte ingresa al fondo a analizar la cuestión de los derechos políticos. Y este es un punto muy importante porque en este caso la Corte lo que establece es que no se le ha vulnerado sus derechos políticos al señor Castañeda Guzmán. Ustedes dirán, ¿por qué? Si todo ciudadano tiene derecho a, fíjense, ¿no? Como dice aquí, todo ciudadano tiene derecho a ser elegido, ¿no? En elecciones periódicas. ¿Mm? Y además todo ciudadano tiene el derecho de participar en condiciones de igualdad a los demás, con los demás ciudadanos, para poder ejercer funciones públicas en el país. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué la Corte dijo que no se le vulneró? Ahí la Corte ha reconocido de que el Estado tiene el derecho de establecer, es decir, al ser soberano, a establecer su régimen democrático y por lo tanto su régimen electoral. Es más, la segunda parte del artículo 23, que ya no me alcanzó a ponerlo ahí, establece que puede haber limitaciones o restricciones a los derechos fundamentales en virtud a un criterio de razonabilidad, a que la ley puede limitar razonablemente ciertos derechos o puede condicionar el ejercicio de ciertos derechos. Entonces, en México se condicionó, como en muchos países de la región, que para que uno pueda ser candidato a presidente, tiene que ser miembro o tiene que ser postulado por una organización política o partido político. Creo que en todos los países de la región existe esta condición. Sin embargo, la Corte ha establecido de que, pese a que no se le habría vulnerado su derecho, ha establecido en su sentencia que, o le ha recomendado al Estado mexicano debatir, ¿no? La cuestión de la postulación directa a presidente. ¿Mm? La postulación directa a presidente. Entonces, es una cuestión que la Corte considera que el Estado debe debatir y debe decidir cuáles van a ser las reglas del juego electoral. No puede imponerle la Corte, y esto es algo muy interesante, que en algún momento yo escuché, por ejemplo, de Roberto Gargarella, que hacía alusión a este caso, y que él indicaba que es importante que un tribunal no resuelva directamente todo lo relacionado a materia electoral de un país, porque ahí estaríamos anulando la democracia, estaríamos anulando, por ejemplo, las funciones de una asamblea legislativa, de un congreso, de un país, la deliberación, y ahí estaríamos dando, como diría el profesor Jeremy Waldron, británico,
estaríamos dando lugar a un gobierno de los jueces. ¿Para qué necesitamos legisladores si los jueces nos van a legislar ya todo? En tal sentido, la Corte ha establecido, hay una lógica, aunque no lo dice de manera clara, de deferencia hacia el Estado. El Estado, es decir, le ha diferido la solución o el análisis de la cuestión de si en un futuro cualquier persona de manera directa puede postularse a ser presidente sin necesidad de pertenecer a una organización política o partido político. Sin embargo, la Corte ha considerado que no hay una vulneración, porque el señor Castañeda Guzmán muy bien podía haberse afiliado a una organización política, conociendo que todos los demás ciudadanos, quienes candidatearon para presidente en México, lo hicieron, se afiliaron a una organización política o fueron postulados por una organización política. Imaginemos si la Corte hubiera indicado de que el Estado mexicano hubiera vulnerado el derecho del señor Castañeda Guzmán a ser elegido o ser postulado para presidente por dentro de México. ¿Qué hubiera pasado con todos los otros demás candidatos? Que sí han respetado las reglas electorales y al respetarlas se inscribieron en un partido o fueron postulados por un partido. Ahí quizás se le hubiera dado un privilegio al señor Castañeda Guzmán, ¿no? Y se hubiera vulnerado esta otra norma, ¿no? Que nos dice que en condiciones de igualdad los ciudadanos podemos tener acceso a las funciones públicas en nuestro país. Entonces, esa cuestión es muy importante tomarla en cuenta. Entonces, sin embargo, pese a que, según el criterio de la Corte, no se habría vulnerado los derechos políticos del señor Castañeda, sí se habrían vulnerado, por ejemplo, las garantías judiciales, ¿no? Sí se habría vulnerado el artículo 25, que sería el de que él no pudo acceder a un recurso ágil, sencillo, efectivo para poder reclamar lo que él consideraba que era su derecho, ¿no? En tal sentido, lo que tampoco se habría vulnerado, no se ha vulnerado, es el artículo 24. Es decir, que todas las personas son iguales ante la ley. El señor Castañeda Guzmán, vuelvo a reiterar, dentro del marco de la igualdad ante la ley, no se le ha vulnerado su derecho porque él tenía la obligación de acatar las reglas electorales y de ser postulado por un partido político en México como todos los demás candidatos. Bien, eso es en cuanto al caso Castañeda Guzmán. Fíjense, tiene que ver de nuevo con estos 4 artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y por último, el caso Petro versus Colombia, que es un caso en relación a un alcalde de Bogotá, que si no estoy mal, se dio una especie de crisis de las basuras, así le llamaron en Bogotá, en Colombia. Los que están aquí son de Colombia, seguramente no me van a dejar mentir. El señor Petro fue destituido del cargo por parte de la Procuraduría en Colombia en virtud de un reglamento que establecía que quienes cometían actos de corrupción, la Procuraduría podría establecer, en cierto sentido, la destitución o por lo menos la cesación en el cargo de parte de esas autoridades. Esto fue motivo para que el señor Gustavo Petro, que era el alcalde de Bogotá por entonces, recurra a, en este caso, no estoy mal, es el Consejo, no recuerdo muy bien el nombre de esta entidad estatal, ya creo que el Consejo Nacional o algo así. El Consejo Nacional ratifica, digamos, la decisión de la Procuraduría. Ahí luego él tiene que recurrir a los tribunales y en los tribunales sí obtiene, podría decirse, una respuesta favorable a sus pretensiones. Sin embargo, previamente él ya había planteado una acción cautelar, una medida cautelar ante la Comisión Interamericana para que la Comisión ordene su restitución hasta que no se resuelva el caso de fondo, y al mismo tiempo planteó su petición ante el sistema interamericano y por lo tanto el caso tuvo que seguir hasta que finalice ante la Corte Interamericana.
¿Qué estableció años después la Corte Interamericana? De hecho, si no estoy mal, es el año pasado mismo que la Corte Interamericana dicta su sentencia y ahí establece que el Estado colombiano le habría vulnerado sus derechos políticos al señor Petro. ¿Pero por qué precisamente? Aquí la Corte indica que no se puede destituir a autoridades que han sido electas democráticamente mediante acciones disciplinarias o administrativas, mediante la jurisdicción disciplinaria o administrativa. Tiene que ser un juez, es decir, el órgano judicial, el que pueda, a través de una sentencia condenatoria en materia penal, quien pueda establecer esta destitución. Y por lo tanto, aquí lo que hace la Corte es recomendar al Estado o establecer al Estado que cumple el artículo 2 de la Convención Americana, que es el de adecuar la normativa colombiana a lo que disponga la Convención Americana y la interpretación que la Corte hace de esta Convención Americana. Entonces, la normativa colombiana que establece que la Procuraduría puede destituir o cesar en el cargo a una autoridad electa por supuestos hechos de corrupción mediante un procedimiento administrativo sería inconvencional, contrario a la Convención Americana. Por lo tanto, tendría que cambiar su normativa, Colombia, y solamente podría darse esta situación si es que un juez o un tribunal judicial pueden establecer la responsabilidad penal de una autoridad. Solo así, dice la Corte, se estaría respetando el principio de presunción de inocencia y por lo tanto se estaría respetando las garantías debidas, ¿no? Entonces, como no se procedió de esa manera, con el señor Gustavo Petro, se habría vulnerado el artículo 8, se habría vulnerado el artículo 23, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, fíjense ustedes, nuevamente, tenemos acá estas normas que son parte de este nuevo caso, que es el caso Gustavo Petro versus Colombia. Bien, por último, me voy a referir ya a una futura opinión consultiva y que tiene que ver especialmente con el artículo 23 de la Convención Americana y que es la opinión consultiva que ha solicitado Colombia ya hace un tiempo considerable ante la Corte Interamericana para que interprete si es que la repostulación del presidente o vicepresidente de un Estado es convencional, es decir, que es coherente con la Convención Americana, principalmente con el artículo 23. Esto de manera muy vinculada al caso que se ha producido en mi país. Ustedes saben que es un caso que ha provocado, podría decirse, mucho efecto y muchas consecuencias políticas posteriores, ¿no? De hecho, la crisis que ha tenido Bolivia y que es muy conocida en la región, tiene que ver directamente con la reelección del expresidente Morales. No olvidemos que es una sentencia del año 2017 que establece que el artículo 168 de la Constitución boliviana es inaplicable. Es un artículo que dice que el presidente y el vicepresidente pueden reelegirse una sola vez. El señor Morales ya se había reelegido con otras sentencias anteriores 2 veces antes y estaba yendo a su tercera reelección, imagínense, yendo en contra de esta disposición constitucional. Pero ya no podía seguir, en este caso, reeligiéndose, porque la primera vez que se reeligió, de hecho, lo hizo bajo el argumento de que Bolivia ya no era la República de Bolivia y que ahora es el Estado plurinacional con la nueva constitución y por lo tanto, como la primera elección de Morales era el año 2005, ¿no? Y la constitución se había aprobado el año 2009, entonces la otra reelección de Morales se iba a computar como la primera elección de Morales dentro del Estado plurinacional porque Bolivia había dejado de ser república. Imagínense, eso es lo que está en la declaración constitucional del Tribunal Constitucional y que ahora Bolivia se denomina Estado plurinacional.
Entonces ya no es el mismo Estado y por lo tanto vendría a ser el primer mandato de Morales. Entonces ahí ya luego Morales hizo uso de su reelección y ahí tenía que agotar los cartuchos, ¿no? Entonces, pero no quiso agotar los cartuchos y ¿qué pasó? Plantean una acción de inconstitucionalidad, unos diputados oficialistas por entonces, y sale la sentencia indicando de que el artículo 23, este artículo 23 que ustedes tienen ahí, no establece, dice el Tribunal Constitucional Boliviano, no establece el límite o límites a la reelección. Como ustedes podrán observar, la convención, el artículo 23, por ejemplo, si me permiten acá, lo voy tengo aquí el artículo 23 completo. Voy a dejar de compartir acá y voy a compartir este otro, para que lo leamos de manera íntegra. Bueno, fíjense, ahí está el artículo 23. El primer parágrafo es lo que ya hemos leído con ustedes, ¿no? El segundo parágrafo es el punto. Dice, el segundo párrafo dice, la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal. Lo voy a resaltar. Entonces, ¿cuál es el argumento que usa el Tribunal Constitucional? Dice, la Convención Americana, que declara el derecho a ser elegido, dice que hay limitaciones a esos derechos exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, condena por juez competente en proceso penal, ¿no? Pero no dice, dice el Tribunal Constitucional, que se pueden limitar los derechos a ser elegidos o reelegidos, ¿no? Como lo establece la Constitución boliviana, que no se puede reelegir. Es decir, la imposibilidad de reelección no está en este artículo, dice el Tribunal Constitucional. Imagínense, entonces usa ese argumento y declara que este derecho, es decir, el derecho que está en la Convención Americana, es más favorable para el presidente y el vicepresidente, y que el artículo 168, que establece el límite de una sola reelección de la Constitución boliviana, sería inconvencional. Y por lo tanto, en la parte resolutiva de la sentencia, declara la inaplicabilidad de la Constitución. Imagínense, la inaplicabilidad de la Constitución. Entonces, esa es la lógica que utiliza en grandes rasgos el Tribunal Constitucional y se plantea, bueno, ya años más tarde, Colombia planteó esta opinión consultiva que seguramente meses más ya se va a dictar, se va a publicar, y donde veremos ahí a la Corte Interamericana ya interpretando este derecho político y si es que la limitación a las reelecciones es convencional o no. Bueno, hasta ahí es mi explicación, mi exposición. Mil disculpas, perdonen por la extensión. Espero haber sido lo más claro posible. Les agradezco su atención. Muchas gracias igualmente, estimado Luis, por tu brillante ponencia. A continuación vamos con las preguntas. Escuchamos a Wendy Rodríguez, que ha levantado la mano. Doctor, sobre el análisis del caso boliviano que usted ha hecho respecto de la jurisprudencia que hay a la reelección, yo quisiera saber un poquito cuál más o menos sería el enfoque de la Corte en relación a la violación de derechos respecto de la anterior mandataria Yanine Áñez, si hubiese alguna opinión consultiva en la cual nosotros podremos tal vez reformular algún trabajo respecto de los derechos políticos. Esa es mi consulta, doctor. Gracias. Muchas gracias, distinguida Wendy. A ver, si entiendo bien la pregunta, bueno, yo quisiera que me aclare usted más bien
¿qué derechos más o menos se hubieran vulnerado o a qué derechos hace usted referencia que se habrían vulnerado en el gobierno de la señora Áñez? Porque yo considero que sí ha habido algunas vulneraciones, ha habido vulneraciones de derechos, pero exactamente cuáles usted, para que yo le pueda dar el material o las herramientas jurídicas sobre el caso. Ya, usted ha hecho la relación de la opinión consultiva respecto de la reelección. Eso ha abierto la posibilidad en el país si el gobierno de la señora Yanine Áñez ha sido golpe de Estado o ha sido un gobierno constitucional. En base a eso, a la señora Yanine Áñez y ustedes de conocimiento público que se le han dilgado delitos de responsabilidades, los cuales, si bien, digamos, para algunos tienen una fuente de verdaderos, para otros tienen una fuente de políticos. Yo quisiera saber cuál es el enfoque certero que nosotros deberíamos más o menos leer para poder hacer tal vez un informe jurídico respecto de si es evidente que ha existido en base a la legalidad que usted ha referido en el anterior caso, la postura del gobierno de la señora Yanine Áñez. O sea, si hubiese algún informe más o menos consultivo en lo cual nosotros nos podamos basar de aplicar, digamos, en base a eso, un criterio, ya sea de oportunidad reglada o de indagación de delitos, o cuál es el enfoque a partir de esa óptica en derechos humanos, doctor. Bueno, yo creo que No hay sé que si me entiende. hacer distinciones. Una cuestión es la cuestión de la reelección, que ha sido establecido por el Tribunal Constitucional y que se está analizando por la Corte Interamericana y que vamos a obtener la interpretación oficial en esa opinión consultiva seguramente en los siguientes meses, y a partir de ahí, bueno, eso va a tener que establecer una obligación por parte del Estado de adecuar su normativa a esa interpretación. Entonces, habrá que analizar qué va a pasar con la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, que ha establecido la reelección de Morales y de Álvaro García Linera en 2017. Pero esa es una cuestión muy diferente a lo que ha ocurrido en los, pese a que podría decirse es un detonante la cuestión de la reelección, en cierto punto, desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista jurídico son dos temas completamente diferentes. Lo que ha ocurrido con la toma del poder de la señora Áñez o expresidenta Áñez y con los hechos acontecidos en octubre y noviembre del 2019. Ahí ha habido, bueno, y esto está regulado obviamente por la Constitución boliviana, y hay un debate muy profundo en relación si hubo o no una sucesión constitucional o no hubo una sucesión constitucional. Entonces son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Y no hay todavía, por lo tanto, no creo que haya una posición por parte del sistema interamericano. Lo que sí hay es que la Comisión Interamericana está investigando hechos cometidos por parte del gobierno de la señora Áñez, ¿no? Ha llegado una comisión a Bolivia, de la Comisión Interamericana, para investigar los hechos que se han dado en los conflictos de octubre y noviembre de 2019, principalmente noviembre de 2019 y el 2020, lo acontecido en manifestaciones como Sacaba y Sencata en Bolivia, pero son dos temas completamente jurídicamente independientes, ¿no? Políticamente puede haber esta lógica de relación causa-efecto, ¿no? Pero jurídicamente independientes. Muy bien, vamos con la pregunta de Mónica Vaca y luego con Jorge Játiva. Le escuchamos, Mónica. Parece que ha levantado su mano, pero... No, perdón, Aquí está. estaba muteado. Bueno, muy buenas noches, doctor Inarra. Realmente muy oportuna su intervención, sobre todo para el caso ecuatoriano. Hace 2 días, el Consejo Municipal de Quito, que es la capital del Ecuador, inició un proceso de remoción del cargo del alcalde de la capital, argumentando
que la figura de remoción de cargo está contemplada en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, como en efecto lo está, y que estaban dentro de sus facultades de fiscalización, es decir, es competencia del Consejo Municipal la remoción del alcalde. La defensa del alcalde de Quito sostuvo justamente que la Corte Interamericana se había pronunciado ya en el caso Petro, indicando que el Consejo en este caso no tendría la facultad de remover al alcalde por cuanto no existe una sentencia judicial que lo declare a él culpable de un delito penal, a pesar de que en efecto hay procesos judiciales que están abiertos y que todavía no se resuelven. Como contraparte, las personas que impulsaron este proceso de remoción diferenciaban las circunstancias del caso Petro, manifestando que el Consejo tenía la facultad dada en este código orgánico que mencioné hace un rato y que no se trataba de una sanción de índole administrativa, sino de carácter fiscalizador y político. ¿Podría, por favor, con estos hechos, darnos su opinión al respecto? Muchas gracias. Me parece muy oportuna y pertinente su pregunta, distinguida Mónica. No conozco muy bien, aunque usted ya me ha dado algunos detalles de este nuevo caso en el Ecuador. Yo creo que, a ver, primero, el alcalde tiene todo el derecho de recurrir al sistema interamericano, debe recurrir, obviamente, tratar de agotar los recursos internos, judiciales en su país, y habrá que ver, ¿no? Es decir, cuando llegue el caso ante el sistema interamericano. En tal sentido, por ejemplo, en Bolivia también había, quienes son bolivianos acá no me van a dejar mentir también, había la remoción del alcalde por parte de los consejos municipales, algo que se ha eliminado de la actual constitución y también de la ley de municipalidades y también de la ley de autonomías en Bolivia, porque se consideraba que era no solamente atentatorio o vulneratorio de los derechos del electo, en este caso del alcalde, sino también de la ciudadanía, quien lo elegía, ¿no? Es decir, los ciudadanos se quedaban con faltos de representación al asumirse una medida política como es la de, en este caso, la destitución del alcalde por parte del Consejo Municipal. Entonces, considero que por ahí va la línea de razonamiento y sí, no veo que haya gran diferencia con el caso Petro, por más de que sea un proceso político, porque lo que establece la Corte es que, y como establece el artículo 23, como acabamos de leerlo, tiene que ser un juez en materia penal quien establezca una responsabilidad penal y por lo tanto ahí recién se estaría incumpliendo un requisito electoral y por lo tanto cabría hablarse de una destitución. Antes no, porque por lo demás se estaría vulnerando, porque la única manera de establecer la presunción de inocencia o respetar la presunción de inocencia o un proceso con garantías imparciales es a través de un proceso judicial, ¿no?, debido, ¿no? No por un juicio político o tampoco por una destitución administrativa. Bien, vamos con la pregunta de Jorge Játiva. Lo escuchamos, estimado Jorge. Buenas noches. Mi consulta es la siguiente. En el Ecuador, en el proceso eleccionario que acabamos de atravesar para la presidencia de la República, el candidato Álvaro Noboa fue inadmitido por el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano administrativo. Sin embargo, obtuvo una sentencia favorable del Tribunal Contencioso Electoral, que tiene facultades jurisdiccionales. Sin embargo, pues el órgano administrativo, que es el Consejo Electoral, no cumplió la sentencia del Tribunal Contencioso, aduciendo que ya no había tiempo para la inscripción del candidato Noboa. Y pues bajo ese argumento mandó a imprimir las papeletas y el candidato Noboa no participó, pese a que incluso obtuvo una medida cautelar del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que finalmente pues el Estado ecuatoriano desacató, básicamente pues por cálculos de índole político, ya que en el Consejo Electoral había pues una mayoría
afín al actual presidente. Sin embargo, pues mi consulta es, en este caso, si habría responsabilidad estatal y si podrían estar en duda la legitimidad de las elecciones, dada pues la no participación del candidato que tenía pues a su favor una sentencia y las medidas cautelares del Comité de Derechos Humanos. Perdón que le interrumpa, estimado Jorge, perdón que le interrumpa, justo hubo algún problema de conexión. Sí, de conexión. Sí, y justo acabo de admitirlo al doctor Luis Inarra nuevamente para que se conecte a la sesión y parece que no alcanzó a escucharle toda la pregunta. No sé, Jorge, si la podría reformular, por favor. Ya, le comentaba que en las elecciones presidenciales del Ecuador se presentó la candidatura de Álvaro Noboa. Sin embargo, pues el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano administrativo de la función electoral, no dio paso a esa candidatura por cuanto aducía que estaba a destiempo. No obstante, pues el candidato obtuvo una sentencia favorable del Tribunal Contencioso Electoral, que es el órgano jurisdiccional de la función electoral. Sin embargo, el CNE, el órgano administrativo, no cumplió esa sentencia, indicando pues que ya no había tiempo, que para admitir esa candidatura debía reformularse todo el calendario electoral y entonces era inviable, y mandó a imprimir las papeletas sin el abogado Noboa, que era el candidato presidencial, y quien además pues obtuvo medidas cautelares favorables del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Entonces mi consulta es pues si habría responsabilidad estatal en este caso y si podría estar en duda la legitimidad de las elecciones. ¿Y qué acciones se podría tomar en este caso el sistema interamericano? Sí, muchas gracias. Sí, igual es un caso interesante, considero. A ver, yo creo que hay una cuestión, ¿no? Y hice referencia en mi intervención, que, por ejemplo, cuando se trata de candidatos que son enemigos del poder de turno, del gobierno de turno, se hace, es decir, el gobierno de turno hace por lo general de todo para eliminar esa candidatura o no permitir esa candidatura, ¿no? No sé si ese es el caso ¿no? O si es que es simplemente, por ejemplo, la dejadez del candidato de no haber cumplido con ciertos plazos, ¿no? Que se establecen, por ejemplo, en los órganos electorales, se hacen públicos esos plazos, y cuando no cumple esos plazos, pues es muy difícil ya reclamar un derecho, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, es como cualquier cosa, ¿no? Yo quiero, qué sé yo, acogerme a una rebaja en los impuestos de mi municipio a mi inmueble, ¿no? Pero yo voy y pago a destiempo, ya no puedo exigir en este caso una rebaja, ¿no? Es decir, creo que a veces nos acostumbramos mucho a que es mi derecho, pero no quiero cumplir con las obligaciones, y dentro de las obligaciones son los plazos establecidos. No sé si ese es el caso, ¿no? Pero a veces también se puede dar en que de manera injustificada un órgano electoral no admita una candidatura, ¿no? Cuando en realidad sí se puede admitir esa candidatura, ¿no? Y sí está dentro de ese plazo establecido. Entonces, si es que es así, creo que ese derecho es tutelable, es defendible, ¿no? Pero si es que no se cumple con la reglamentación y con la ley, en este caso, a menos que la ley sí sea inconvencional, sí sea considerada inconstitucional inclusive, o que sí vulnera un derecho, pues también otra sería la situación. Bien, estimado doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, por su magnífica ponencia y por absolver estas inquietudes de los participantes. Quedamos en nombre de Latin Juris y de la Universidad de Guanajuato, le extendemos un saludo y un agradecimiento por haber participado en esta sesión y le cedo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Muchas gracias a todos por haberse tomado la molestia de escucharme.
A ti, mi estimado Damián, gracias una vez más por la invitación. A todos les mando un fuerte abrazo. Espero que no sea la última vez. Espero que en una siguiente ocasión nos volvamos a reencontrar. Estoy muy agradecido y cuídense. Un abrazo. Gracias, igualmente. Hasta pronto, estimado profesor. Ok, y con todos ustedes, apreciados cursantes, recuerden que las clases son de lunes a viernes. Nos veremos el próximo lunes. Cargaremos en nuestro blog. Aprovechen el fin de semana para revisar las sesiones que estén pendientes, para contestar las preguntas también que se encuentran pendientes. Y antes de finalizar, quiero compartirles brevemente, ustedes observarán en sus pantallas un afiche el día de mañana a las 6 de la tarde. Bueno, mi especialización es el derecho constitucional, así que estaré compartiendo una conferencia sobre el artículo 25, el famoso artículo 25 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que ordena que al personal de la salud que trabajó durante la emergencia sanitaria deba otorgársele un nombramiento definitivo. Como esto no se ha cumplido por parte del Ministerio de Salud y de IES en general, al menos en su totalidad, es que vamos a abordar esta conferencia con la finalidad de conocer, digamos, las dimensiones interpretativas de estas disposiciones y cómo funcionan las garantías jurisdiccionales, específicamente la acción de protección, para la exigibilidad y materialización de este derecho que se ha reconocido en favor del personal médico. Es una conferencia 100% gratuita y las personas que participen recibirán además un certificado de participación igualmente gratuito, para lo cual basta con que registren nada más su asistencia, su participación. Así que todos invitados cordialmente a que sigan mañana esta conferencia a través de las redes sociales de Latin Juris. Pueden inscribirse, está el acceso para inscribirse a la conferencia en nuestro blog, para que reciban directamente, asimismo, algunas sentencias y materiales de lectura adicionales que estaremos compartiendo por efectos de esta conferencia. Sin más, pues les quedo sumamente agradecido y les deseo un feliz fin de semana. Hasta el día de mañana con quienes se conecten a la conferencia y hasta el día lunes para la continuación del diplomado. Muchas gracias. Bueno, también tenemos clases.